El mundo estuvo a punto de cambiar para siempre. No en años, no en meses, sino en minutos. 11 minutos exactamente. Eso fue todo el tiempo que tuvo Estados Unidos para decidir si el mundo entraba en guerra o no. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos medios explicaron bien. Vamos a hablar del día en que Irán minó el estrecho de Hormuz, uno de los lugares más importantes del planeta, y cómo el mundo entero contuvo la respiración mientras los relojes corrían. Primero, necesitas entender por qué el estrecho de Hormuz es tan importante. Imagínate un pasillo estrecho de agua, de apenas unos 40 kilómetros en su punto más angosto, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Por ese pasillo pasa casi el 20% del petróleo que consume todo el planeta. Cada día, entre 15 y 20 millones de barriles de petróleo cruzan por ahí. Países como Japón, Corea del Sur, China, India y gran parte de Europa dependen de ese paso para mover sus economías. Si ese estrecho se cierra, el precio del petróleo se dispara en horas. Las economías empiezan a temblar. Los aviones dejan de volar. Las fábricas paran. Los supermercados se vacían. No es exageración, es simplemente lo que pasaría. Irán sabe esto perfectamente. Y lo ha usado como amenaza durante décadas. Pero este episodio fue diferente. Esta vez no fue solo una amenaza con palabras. Esta vez, según fuentes militares y de inteligencia, Irán realmente colocó minas en el estrecho. ¿Cómo pasó esto? Para entenderlo, hay que mirar el contexto. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos llevan décadas acumulándose. Las sanciones económicas que Washington impuso a Teherán golpearon duramente a la economía iraní. El petróleo iraní dejó de venderse libremente. El dinero escaseó. La población sufrió. Y el gobierno iraní, que sobrevive gracias al control del petróleo y al miedo, buscó la manera de responder sin entrar en una guerra directa que sabe que perdería. La estrategia iraní siempre ha sido la misma: crear caos sin que se les pueda culpar directamente. Apoyar a grupos en Yemen, en Irak, en el Líbano. Atacar barcos de manera anónima. Usar drones. Molestar sin declarar guerra abierta. Pero colocar minas en el estrecho de Hormuz es otro nivel. Es una escalada enorme. Porque una mina no distingue entre un barco militar y un barco civil. Una mina explota cuando algo la toca, sin preguntar nada. Los sistemas de inteligencia estadounidenses detectaron la actividad. No fue fácil. Las minas modernas son pequeñas. Pueden fijarse a cascos de barcos o quedar flotando bajo la superficie. Algunas son magnéticas. Otras responden a la presión del agua cuando un barco pasa cerca. Son armas silenciosas, invisibles, letales. Y detectarlas a tiempo requiere de satélites, de aviones de reconocimiento, de submarinos y de una red de inteligencia muy bien coordinada. Cuando la información llegó al Pentágono, empezó el reloj. Los analistas confirmaron los datos. Los generales fueron alertados. La Casa Blanca recibió el informe. Y ahí fue cuando empezaron esos 11 minutos que mencionamos al inicio. ¿Por qué 11 minutos? Porque ese era el tiempo estimado antes de que un convoy de barcos comerciales, que ya estaba en ruta, llegara a la zona minada. Había barcos cargados de petróleo navegando directamente hacia una trampa mortal. Si uno de esos barcos explotaba, todo cambiaría. Un barco civil destruido significaba muertos civiles. Significaba una crisis diplomática inmediata. Significaba presión para responder militarmente. Significaba, en el peor escenario, el inicio de un conflicto que podría arrastrar a media docena de países. En esos 11 minutos, se tomaron decisiones que normalmente requieren días de debate. El comandante del quinto de flota de la Marina estadounidense, que opera en esa región, activó los protocolos de emergencia. Se ordenó a los barcos comerciales cambiar su ruta de inmediato. Se activaron las unidades de guerra contra minas, que son embarcaciones especializadas equipadas con sonares y robots submarinos capaces de detectar y destruir minas. Helicópteros militares fueron desplegados para rastrear la superficie del agua. Al mismo tiempo, por los canales diplomáticos, se enviaron mensajes urgentes a Irán, directa e indirectamente, a través de intermediarios en Omán, que históricamente ha servido como canal de comunicación entre Washington y Teherán. El mensaje fue claro: sabemos lo que hicieron, detengan cualquier acción adicional, o las consecuencias serán graves. Los barcos comerciales cambiaron de rumbo. Algunos capitanes recibieron instrucciones de sus armadores sin saber exactamente por qué. Solo se les dijo que había una emergencia de seguridad y que debían alejarse de la zona. Nadie quería provocar pánico en los mercados anunciando públicamente que el estrecho de Hormuz estaba minado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque mientras todo esto ocurría, los precios de petróleo en los mercados internacionales comenzaron a moverse. No de manera dramática, pero sí de manera notable. Los operadores financieros, que tienen sus propias fuentes de información y monitoran constantemente cualquier señal de inestabilidad en la región, empezaron a comprar. El precio subió varios dólares por barril en cuestión de horas. No fue una subida pánica, fue una subida cautelosa, como cuando alguien que sabe algo que los demás no saben empieza a moverse con cuidado. Los mercados financieros son así.
Son como un organismo vivo que reacciona antes de que las noticias lleguen a los titulares. Y ese movimiento en el precio del petróleo fue una señal más de que algo muy serio estaba pasando. Mientras tanto, en Teherán, el gobierno iraní estaba evaluando su propia situación. Irán no es un país que actúa sin calcular las consecuencias. Sus líderes saben perfectamente que una guerra abierta con Estados Unidos sería devastadora para ellos. No tienen la capacidad militar para enfrentar directamente al ejército más poderoso del mundo. Su estrategia siempre es provocar, medir la respuesta, retroceder si es necesario, y presentarlo internamente como una victoria. Pero esta vez habían cruzado una línea que podría tener consecuencias impredecibles. Las minas en una vía marítima internacional son consideradas, bajo el derecho internacional, un acto de guerra. No importa si nadie murió. El simple hecho de colocarlas en aguas por donde navegan barcos de múltiples países es suficiente para que la comunidad internacional reaccione. Y así ocurrió. Estados Unidos activó sus alianzas. Se contactó a los gobiernos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, donde tiene base el quinto de flota, y Kuwait. Se habló con el Reino Unido, que también tiene presencia naval en la región. Se alertó a la OTAN. Y se convocó una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Irán, al ver la respuesta coordinada y rápida, entendió que esta vez había ido demasiado lejos. Las comunicaciones que llegaban a través de Omán dejaban claro que si había una sola explosión, si un solo barco resultaba dañado, la respuesta sería inmediata y contundente. No solo sanciones más duras. Acción militar directa contra instalaciones específicas dentro del territorio iraní. Las fuerzas de guardias de la revolución, que son quienes controlan este tipo de operaciones en Irán, recibieron órdenes de no escalar más. No se sabe exactamente qué pasó internamente, si hubo debate, si alguien fue castigado, si fue una decisión del líder supremo Ali Khamenei. Lo que sí se sabe es que no hubo más acciones y que las minas fueron eventualmente retiradas o desactivadas. Las unidades especializadas de la Marina estadounidense trabajaron durante horas para limpiar la zona. Es un trabajo peligroso y meticuloso. Los robots submarinos, controlados desde la superficie, se acercan a cada mina y la destruyen con pequeñas cargas explosivas controladas. O en algunos casos, los buzos especializados en desactivación de explosivos lo hacen manualmente. Cada mina es una amenaza real, y un error puede costarle la vida a alguien. Cuando la zona quedó despejada, los barcos comerciales pudieron continuar su ruta. El tráfico en el estrecho de Hormuz se normalizó. Y el mundo, en su mayoría, no se enteró de lo que había pasado. Los titulares de ese día hablaban de otras cosas. Política interna en Estados Unidos, algún escándalo en Europa, noticias de deportes. El apocalipsis que casi ocurrió quedó sepultado bajo el ruido del día a día. Pero las consecuencias geopolíticas fueron reales. La posición de Irán en las negociaciones internacionales quedó debilitada. Varios países que hasta entonces mantenían una postura ambigua frente a las acciones iraníes tomaron distancia. Las sanciones se endurecieron aún más. Y dentro de Irán, el episodio generó divisiones. Algunos sectores de gobierno consideraron que había sido un error de cálculo que les costó más de lo que ganaron. Otros, los más radicales, lo vieron como una demostración de poder, como un recordatorio al mundo de que Irán tiene la capacidad de interrumpir el flujo de petróleo global si así lo decide. Y eso es precisamente lo peligroso de esta historia. No que ocurrió una vez, sino que puede volver a ocurrir. Las condiciones que llevaron a este episodio no han desaparecido. Las sanciones siguen. La economía iraní sigue presionada. El régimen sigue necesitando demostrar fortaleza interna. Y el estrecho de Hormuz sigue siendo el punto más vulnerable del sistema energético global. Los expertos en seguridad llevan años diciendo que la siguiente gran crisis mundial no va a comenzar con una declaración de guerra. Va a comenzar con un incidente en un lugar estratégico. Un barco que explota. Una vía marítima que se cierra. Un precio de petróleo que se dispara. Y antes de que nadie pueda reaccionar con calma, los mecanismos automáticos de las alianzas militares, los mercados financieros y la política interna de docenas de países van a empezar a moverse. 11 minutos no es mucho tiempo. Es aproximadamente lo que tarda una persona en ducharse, o en preparar un café y leerlo mientras mira las noticias de la mañana. 11 minutos es nada. Y sin embargo, en ese caso, 11 minutos fue lo que separó al mundo de una crisis que podría haber cambiado todo. Lo que este episodio también nos enseña es la importancia de los sistemas de inteligencia. No los espías de película, sino el trabajo silencioso, constante, aburrido muchas veces, de analistas que procesan datos, que leen imágenes de satélite, que interpretan movimientos de barcos, que escuchan comunicaciones cifradas. Esas personas, cuyos nombres nunca aparecen en los titulares, son las que evitaron que este incidente se convirtiera en tragedia. Y nos enseña también que la diplomacia funciona, incluso cuando parece que no hay nada que hablar. El canal de Omán, ese conducto discreto entre Washington y Teherán que existe desde hace décadas, jugó un papel crucial. Cuando los canales oficiales están cerrados,
Cuando dos países no tienen relaciones diplomáticas formales, siempre hay alguien en el medio dispuesto a llevar mensajes. Y a veces esos mensajes son los que marcan la diferencia entre la guerra y la paz. El estrecho de Hormuz sigue ahí. Los barcos siguen pasando cada día. El petróleo sigue fluyendo. Y la mayoría de las personas que llenan el tanque de su coche, o que encienden la calefacción de su casa, o que compran productos que llegaron en barco desde el otro lado del mundo, no saben nada de todo esto. No saben lo cerca que estuvo el mundo de un desastre. No saben los nombres de quienes evitaron que ocurriera. Y quizás eso está bien. Quizás parte del trabajo de mantener la estabilidad global es hacerlo de manera que nadie note que estuvo en riesgo. Pero nosotros, los que queremos entender cómo funciona el mundo de verdad, necesitamos conocer estas historias. Necesitamos saber que el orden internacional que damos por sentado es frágil, que descansa sobre acuerdos, sobre disuasión, sobre inteligencia, sobre diplomacia discreta y a veces sobre 11 minutos de decisiones rápidas tomadas por personas bajo una presión enorme. La próxima vez que escuches hablar de tensiones en el Golfo Pérsico, de sanciones a Irán, de movimientos navales en el estrecho de Hormuz, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada titular hay una realidad más compleja, más peligrosa y más fascinante de lo que parece. Y recuerda que el mundo estuvo a 11 minutos del caos, y que por ahora, solo por ahora, lo evitamos.